La foto. No, todavía no la he tomado, espere. Buenas noches, jóvenes de Derecho Laboral y Comercial. Entramos a la penúltima clase de la 7ª clase para estar listos para dentro de 8 días al parcial final. Tenemos siempre los 3 estudiantes, Miguel Landi, John Edison y Fabiola Murillo. Voy a tomar la foto para la evidencia, para la universidad y empezamos lo que tenemos para hoy. Un momentico, la tomo. A ver, sonrían. La mujer es muy posuda, vea, ahí sí me llena de posa. Listo. Obvio. No puedo salir fea en ninguna foto, pues. Ni en las de la universidad. Después pongo el nombre, derecho. Listo, entonces empecemos. A ver. Arranco. Voy a compartir Arranque, pantalla. No coma uña. Y entonces arrancamos compartiendo pantalla. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué le pasa a eso? Dios mío, qué tuto. Ahí está bien. ¿Ahí están viendo? ¿Qué están viendo? No están viendo nada ya. Sí, las empresas y los empresarios, ¿no? Ahora sí. Ahí sí están viendo, ¿cierto? Sí. Ahí. Bueno, Sí, ahí. clasificación de las empresas. Bueno, primero vamos a definir qué es empresa. En el módulo que nos dio el profesor dice que según la guía legis de la pequeña empresa, una empresa es una actividad organizada por el comerciante para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes o para la prestación de servicios. Dichas actividades se realizan a través de uno o más establecimientos de comercio. Yo investigué por aparte estas definiciones. Dice, la empresa es una unidad productiva agrupada y dedicada a desarrollar una actividad económica con ánimo de lucro. También se puede definir como una unidad formada por un grupo de personas, bienes materiales y financieros con un objetivo de producir algo o prestar un servicio que cubra una necesidad y por el que se obtengan beneficios. Entonces, las empresas se clasifican así. Según el patrimonio, hay mucha bulla. ¿Pueden apagar el micro, por favor? Hágame el favor para apagar el micrófono que está en una bullaranga por allá. Pero yo se lo hice a todo. Ya, ahora sí, dale, Miguel. Para el micrófono, Miguel. Miguel Andy, habla el micrófono porque lo apagué. Ya. Entonces, bueno, las empresas se clasifican según su patrimonio como microempresas, empresas pequeñas, medianas empresas, grandes empresas. Y según su actividad como industriales, comerciales y de servicios. Listo, según su patrimonio. Microempresa. La ley 590 del 2000 y 905 del 2004 estableció que se entiende por microempresa, incluidas FAMI-empresas, toda una unidad de explotación económica realizada por una persona natural o jurídica en actividades empresariales agropecuarias, industriales o de servicios rural, urbana, que responda a dos de los siguientes parámetros. Uno, como dice en la diapositiva, que la planta personal no sea superior a 10 trabajadores y que los activos totales, incluida vivienda, sea por un valor inferior a 500 salarios mínimos legales vigentes. Pequeña empresa. Se entiende por pequeña empresa, FAMI-empresas, toda unidad de explotación económica realizada por persona natural, jurídica,
en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, bueno, lo mismo que la anterior, pero esta tiene dos características diferentes, y es que la planta de personal está entre 11 y 50 trabajadores, y el activo debe ser entre 501 y menos de 5.000 salarios mínimos. La mediana empresa es igual que la anterior, pero cumple con las dos características, que es que el personal sea entre 51 y 200 trabajadores y los activos sean entre 5.001 y 30.000 salarios mínimos vigentes. Y las grandes empresas son las que superan los parámetros anteriores, pues los que están en las leyes que ya les comenté, que es la 590 del 2000 y la 905 del 2004, según su actividad. Bueno, las industriales, la actividad primordial, espérate un momentito, profe, que es que acá también están haciendo una bulla. Bueno, según, ¿por dónde iba? Ya, según su actividad, industriales. La actividad primordial de este tipo de empresas es la producción de bienes mediante la transformación y extracción de materia primas. Las industrias a su vez susceptibles de calificarse entonces están las extractivas y las manufactureras. Las extractivas son las que se dedican a explotar los recursos naturales, ya sean renovables o no, como las pesqueras, mineras, petroleras. Y están las manufactureras, que son empresas que transforman materia prima en producto terminado y pueden ser de dos tipos. Entonces están las empresas que producen bienes de consumo final, que son las que satisfacen directamente la necesidad, como los alimentos, la ropa y accesorios. Y las que producen bienes de producción, que satisfacen la demanda de las empresas industriales. Pues son las que venden la materia prima, las que producen materias primas. Las comerciales son intermediarias entre el productor y el consumidor. Su función principal es la compra y venta de productos terminados, y estas se clasifican en mayoristas, que es cuando efectúan ventas a gran escala a todas las empresas minoristas, que a su vez distribuyen el producto al consumidor. Minoristas o detallistas, que son las que venden el producto al menudeo o en pequeñas cantidades al consumidor. Y están las comisionistas, que se dedican a vender la mercancía de los productores y le dan consignación, percibiendo por esta una ganancia o comisión. Listo, están las empresas de servicios, que como su nombre le indica, son las que prestan un servicio a la comunidad. Y pueden o no tener fines lucrativos, ya sea el transporte, turismo, instituciones financieras, servicios públicos, entre otros. Listo, los empresarios. Los empresarios se clasifican en individuales y sociales. Los empresarios individuales son personas naturales que ejercen actividad mercantil de manera habitual. Es decir, por ejemplo, si yo hoy decido registrarme en la Cámara de Comercio y poner mi tienda y vender, entonces yo pongo mi tienda a mi nombre y soy yo la que estoy ejerciendo esa actividad. Y los empresarios sociales, que son personas jurídicas capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, de ser presentada judicial y extrajudicialmente, que habitualmente ejerce el comercio. Es decir, por ejemplo, como la empresa en la que yo trabajo, que es una empresa mediana, donde hay varios socios y es jurídica, está registrada con un NIF, no con un número de cédula, como sería un empresario individual. Listo, esto es la diapositiva que sigue ahí es ya lo que les va a comentar mi compañera ahora. Muy bien, Villalandi, tiene condición de expositora. Gracias. Dale, ¿qué sigue, Fabiola? Dale. Profe, ¿me escuchan?
No sé si ya me escucha, me estaba fallando el audio. Sí, yo le hizo. Luis David Yo tengo Cano. una pregunta. Yo lo escribí por el chat. No sé si lo vieron, es que me estaba fallando el audio. Yo tengo una pregunta acerca de esas grandes empresas. Diga. Cuando una empresa cuando una empresa no hace contrato directamente con el empleado, o sea que, ¿cómo se llaman esas otras entidades que le prestan un servicio a la empresa? Son Temporales. no. O sea, que no están directamente con la empresa, sino que ellos tienen... Contratistas. Sí, son como, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó, se me fue el nombre. Outsourcing. Voy a poner un ejemplo, como Bucanero. Bucanero, todos los empleados de Bucanero no son directamente por la empresa. Ellos primero, hasta que la empresa decide, ellos ya pasan a firmar contrato directamente con la empresa. Entonces, esas empresas, esas entidades, esas organizaciones que no están directamente con la empresa, o sea, que prácticamente la empresa no es la que le paga a ellos, sino es otra entidad. Esas empresas reconocidas también pasan a ser grandes empresas o pasarían a ser medianas. A ver, para catalogarse como gran empresa se tienen dos ítems, ¿no? La cantidad de empleados y la cantidad de Exactamente. patrimonio. ¿Cuánto decía la cantidad de las grandes empresas? ¿Cuánto empleado era que decía? ¿Más de ¿Cuánto dio cuánto? Miguelandi? Las grandes empresas deben tener más de 200 trabajadores. Exactamente. Entonces, Por eso, esa empresa... por ejemplo, cuando vos decís que es que la contrata otra empresa, ¿te referís a una empresa como, por ejemplo, ADECO? Que ADECO contrata a la gente, la recluta, ¿o a qué te referís? ADECO, ¿qué es? Es una... ADECO es una empresa que recluta a la gente y la envía a las empresas. O sea, ella es la que hace el proceso de reclutamiento, ella es la que paga salario, prestaciones, todo. O sea, ella, Exactamente. pero es que, o sea, ahí viene que, por ejemplo, yo estoy trabajando por una empresa temporal. Entonces, a mí me contrató ADECO y yo firmo contrato con ADECO, pero en realidad yo estoy prestando mi servicio o estoy trabajando en Espejos S.A. Entonces, yo soy trabajadora de Espejos. Comercial de la que se percibe. ¿Qué pasó, Fabiola? Ah, estaba hablando. No sabía que tenía el audio prendido. No, compañera. Entonces, A en eso es lo que yo... realidad, sí, en realidad yo soy trabajadora de Espejos S.A. porque Espejos S.A. es donde yo me estoy desempeñando, ya, yo no estoy trabajando para ADECO. ADECO me contrató para que yo trabajara para otra empresa, ¿ya? Entonces, entonces yo soy trabajadora de Espejos S.A. ADECO solamente tiene sus empleados que reclutan, sus psicólogos, su recepcionista, ¿ya? O O sea sea, que... esto hace una especie de outsourcing para la contratación. Pero me imagino que Espejos le manda la plata a Eco para que le pague a ustedes. Claro, claro. O sea, ADECO pasa una factura a Espejos S.A. diciendo, mire, el personal que yo le recluté y al que le estoy pagando las prestaciones, le vale a usted tanto. O sea Exacto. que donde usted trabaja directamente, o sea, por la empresa directo, ¿cuántos empleados son? No es pequeña. No, no sé, habremos que 100 personas. Mediana. Pero todos son directos por la empresa No, habemos por ahí unos 15 por una temporal. Pero como te digo, los 15 que estamos por la temporal, estamos trabajando para Espejos S.A., aunque ADECO nos haya contratado. Nosotros somos o sea, estamos trabajando en Espejos S.A. A ver, lo que pasa es que con esas agencias lo que se evita la empresa de acá es tener un jefe de personal, un psicólogo, un abogado, entonces se evitan ese gasto, se le entregan a DECO y a DECO le manda el personal a Espejos. Trabajan como en la parte de contratación como un outsourcing. Eso, sí, ellos hacen la parte como de recursos humanos, por así decirlo. Exacto. Bueno, siga pues, Fabiola.
Sí le quedó claro al compañero, profesor, usted ni siquiera le pregunta. Sí, le quedó claro, ¿no? Sí, claro. Sí. Porque es que Bueno. estamos diciendo de la cantidad de empleados, entonces los toma como espejo. Y el patrimonio también. Dale. Ajá. Fabiola, Aquí estoy. vaya pues que haya un niño y empieza a hablar. Ya leí Hay teta, una- profe. hay Bueno, una- ahí Profe, tengo ¿cómo? Luis David, Luis David Cano, ¿cómo está? Hola, profe, ¿cómo están? ¿Bien, bien o qué? Prendo la cámara para que lo conozcan sus compañeros. Espérate, me pongo un buzo porque qué pena. Uy. Vea, acá con frío y él con calor. Ay, Con melodía y todo. Bueno, él ha estado juicioso viendo los videos y te ¿Cómo? cuento. Ahora vamos a ver cómo nos va a sintetizar la clase. sí, obvio, ¿Quién? obvio. A ver. No, que pues no me ha podido conectar a las clases así en vivo, pero yo le expliqué. Entonces, pregúntele a sus compañeras. A una cámara, Miguelandi, Fabiola, por favor. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Yo no veo a nadie. Yo no veo a nadie. Ya Ah. llegó. No, ya la aprendí. Ah, Ya. ya. Sí, ya, dale. Bien. Preséntese pues. Listo, mucho gusto. Mi nombre es Luis David Cano, de estudio de negocios internacionales. 10º semestre, o se puede decir que 11, porque tenía pendiente esta materia. Y ya, aquí estoy, soy de la ciudad de Palmira. Y ya, tengo 25 años. Dame tu número de cédula. 100. ¿Siento qué? ¿Uno qué? Ah, ya puede apagar la cámara. 745. Listo. Apague la cámara ya. ¿Mil qué? ¿Cómo? 1100 qué? Que se le escriba al chat porque él también paga internet, claro. 1100 qué? Sí, es que yo tengo claro, viejo de Jehová. 1-113-676-745. Celular. 318-221-9700. Correo. davidcano951 ¿Arroba qué? @gmail.com. Bueno, listo. Fabiola, ¿qué ha pasado? Ya, apague el micrófono. Fabiola, ¿qué ha pasado? Te estamos esperando. Profe, estoy aquí, pues estoy esperando también, profe. Comparta pues la pantalla. Una bonificación. Eso tengo yo entendido. Ay. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo comparto? Arriba, enseguida el micrófono, hay un cuadrito con una flecha hacia arriba. Padre, ¿todo bien? Ábrelo allí. Cierra el micrófono, John Edison. Qué pena, profe. Ahí están viendo, ok. No, se que hundió nada. Ahora sí, ahí va saliendo. Pues ahí. Ahí va. Espere, a ver. Cámbiense a Tigo. Ahora sí, ya. Espere. Cámara hacia ti, Go une. Ve, no he pagado. Esa profetito que yo no me... Ya me acordaron, tengo que pagar Tigo une. Profe, ¿qué están viendo allí? Yo como que no me identifico todavía con Sociedades eso. comerciales. ¿El PowerPoint? Sí. Ah, ya. Bueno. A mí me tocó la parte de sociedades comerciales. Dentro de lo que son sociedades comerciales encontramos que son las personas jurídicas o naturales, aunque en el módulo solamente decía que jurídica,
según lo que yo leí, también son las personas naturales, son personas jurídicas o naturales que se constituyen, con un aporte en dinero, trabajo o bienes de título o valor para conformar, digamos, una empresa o una sociedad, valga la redundancia, y con el fin de de generar utilidades, ¿no? Dice que dentro de las características que tienen las sociedades se encuentra que se constituyen a través de un contrato social que está para poder que esta actividad, digamos, la sociedad esté, ¿cómo se dice? Legalmente constituida, tiene que tener un contrato social, tiene que estar conformada por socios, porque si no, pues no sería una sociedad. Se realizan aportes en dinero, en trabajos o en bienes de valor, generan utilidades y cuentan con un patrimonio propio. Le hago una preguntita. Usted me dice que tiene que ser varias personas para hacer sociedad, pero acuerde que hay una que sí, profe. ¿Ah? Sí, profe, sí. Hay una que no es una sociedad, pero no es un único dueño y... Bueno, sí, hay dos. ¿Cuáles son? Pero no se me adelante. Bueno, hágale pues. Bueno, están dentro de la clasificación de las sociedades. En realidad las sociedades se clasifican en varias, pero existen dos subclases, ¿no? Que están las sociedades de capital y las sociedades de personas. Dentro de las sociedades de capital son todas aquellas donde donde lo primordial es el dinero, los aportes que se hagan para esta, ¿no? No importa, aquí no prima las personas, sino pues el capital, el dinero, todo lo que genere ingresos económicos. Y dentro de las sociedades de personas son las que están basadas donde prima más las personas que el capital, es donde los socios van primero que el aporte que se pudo haber hecho para conformarla. Dice que existen varias clases de sociedades. Dentro de las sociedades de personas se encuentra la sociedad colectiva, la sociedad limitada y las sociedades en comandita simple. Las sociedades colectivas, la razón social, se forman con el nombre completo o apellido de algún socio seguido de la expresión en compañía, hermanos e hijos u otra analogía. Dice que el número de socios, mínimo 2 socios, los menores de edad no pueden ser socios, y el capital son los aportes de los socios en dinero o en especie. En especie no es en la especie que nosotros estamos acostumbrados, no la especie, digamos, aporta especies, digamos, maquinaria, aportan, qué sé yo, equipos, ¿sí? Ese tipo de aportes. Bienes, se le llaman bienes título valor, ¿no, profe? Ajá. Ok. Están las sociedades limitadas. Me preocupa lo de la cuestión de la especie, ¿no? De especie. Sí. Están las sociedades limitadas. Siga. Están las sociedades. Ay, pero por favor, ¿me van a dejar o no? Al final los comentarios. Dice, están las sociedades limitadas. La razón social está conformada por el nombre de la empresa, seguido de las siglas LTDA, ¿no? Limitada, que eso lo solemos ver mucho. El número de socios son mínimo 2 socios, máximo 25. Y el capital está dividida en cuotas de igual valor, es decir que los 2 socios tienen que tener el mismo porcentaje de aporte en el capital. Y las sociedades en comandita simple se forman con el nombre, la razón social está conformada por el nombre y apellido completo de alguno de los socios, seguido de la expresión S en C. El número de socios, mínimo 1, que sería el socio gestor, que aporta trabajo, y el socio comanditario, que aporta capital. El capital
está conformado por los aportes que realizan los socios comandatarios, los socios colectivos, y también pueden ser aportes en especie o aporte en dinero. Acá tenemos que son, bueno, es que es bastante, digamos que las características o todo lo que lleva las sociedades es bastante un poquito extenso. Acá tenemos la parte de la administración, cómo está conformada la administración para cada una de las sociedades. Dice que en la sociedad colectiva la administración corresponde a todos y cada uno de los socios, quienes pueden delegar en sus consocios o extraños respecto de un último con autorización expresa de sus consocios, es decir, que para poder ellos administrar no lo pueden hacer de forma unitaria, tienen que tener la autorización, pues obviamente de los otros socios y también, digamos, autorización de, ¿cómo se dice? Se llaman socios y comandatarios. Entonces, para poder tomar alguna decisión tiene que estar en acuerdo esos dos. Dice que la responsabilidad, dicen que todos los socios responden solidaria e ilimitadamente sin que importe el hecho que existe estipulación en contrario. No obstante, esta responsabilidad contra los socios es subsidiaria en la medida en que demuestre que la sociedad, aún extrajudicialmente, ha sido vanamente requerida. Profe, yo creo que me apoye allí porque la verdad eso no lo entendí. Bueno. ¿Estamos hablando de la sociedad comandita simple? La sociedad es colectiva, la responsabilidad. Bueno, cuando se habla de responsabilidad, las colectivas, la responsabilidad es ilimitada con todos los socios, de todos los socios. Es decir, que en caso de que la empresa quiebre y estén en las obligaciones con las entidades financieras, con los proveedores, todos son responsables de pagar esa deuda. Y si no, si hay un embargo, le pueden embargar mi pecunio, o sea, mis propiedades, lo que yo tengo por fuera de la empresa, porque es una sociedad colectiva y está claro de que soy solidario con todas, de forma ilimitada, con todas las obligaciones de la empresa. Si la empresa se quiebra, entonces respondemos todos los socios, hasta con la casa, finca, lo que tengamos. Eso quiere decir eso. Ok, profe, muchísimas gracias. Dentro de la sociedad limitada, la administración corresponde a todos y cada uno de los socios, quienes pueden delegar en sus consocios o extraños, es decir, que pueden, digamos, subordinar, se podría decir, no sé si está bien dicha la expresión, ¿cómo se dice? Delegar es como cuando uno deja de hacer algo y pone a otra persona para que lo haga, ¿no, profe? Sí. Eso. Dice que la responsabilidad, todos los socios responden solidaria e ilimitadamente sin que importe el hecho que existan estipulaciones en contrario. Creo que es lo mismo que el profesor explicó anteriormente. Entonces, tanto la sociedad colectiva como la limitada, la responsabilidad la limitada no. Profesor, decía ahí en el módulo, no sé si porque yo lo... No, escribió mal, la limitada, precisamente es limitada limitada por la cantidad de socios que llega hasta 25, pero solamente los aportes. Venga, yo no pongo en riesgo mi patrimonio familiar de afuera. Pero ¿se está hablando de la responsabilidad? Sí, hablando de la responsabilidad de la sociedad limitada, ¿no? No, somos solidarios, pero solamente perdemos lo que tengamos de aporte en la empresa, no arriesgamos lo de afuera. Pero, profe, cuando hablamos, yo digo, en caso de que los dos estamos vinculados, somos socios y tenemos una sociedad limitada, hacemos una escritura pública. Y en la escritura pública está estipulado cuál es el monto de los aportes que tenemos tú y yo. Que tenemos 5 millones y 5 millones, 10 millones, listo. La empresa se quebró lo que sea, pues van a caer sobre los 10 millones que hay allí, no más. Yo no voy a responder con mi casa ni con mi finca. Ya, profe, ya entendí. Gracias. En cambio, la colectiva, sí, soy de forma ilimitada, soy responsable de todo. Si la empresa quiebra, pierdo, también puedo perder mi casa, mi carro, lo que sea, porque es una sociedad colectiva donde soy solidario e ilimitado
en las obligaciones. Léase bien la sociedad limitada. Espere que yo estoy buscando aquí en el módulo, porque en comandita simple. Limitada, dice aquí. Responsabilidad. Cada socio responde hasta, sí me equivoqué, hasta por el valor de sus aportes, pero es posible pactar para todos o alguno de los socios una responsabilidad mayor. Prestaciones, asesorías o garantías suplementarias, expresando su naturaleza, cuantía, duración y modalidades. Ajá, ¿vio? Está claro. Copiaste mal. Sí, profe. Qué pena allí. Compañerito, me disculpa. Y me la cogí y me la mandé al chat. A mi WhatsApp. Dale. Listo. Siguen las sociedades en comandita simple. Está a cargo de los socios gestores, quienes pueden hacerlo directo o por intermedio de sus delegados. La responsabilidad, los gestores comprenden solidaria y limitadamente su responsabilidad por operaciones sociales. Responsabilidad limitada y los comanditarios limitan su responsabilidad a los respectivos aportes. Tenemos, esa es la parte de la clasificación de las sociedades donde solamente donde prima más las personas que en el monto que se ingresa pues para ser parte de la sociedad, ¿sabes? Las sociedades de persona. Ahorita seguimos con las sociedades de capital, donde prima pues efectivamente. Explico allí la de en comandita simple. Hay dos socios, los industriales o gestores y los comanditarios. Los industriales y los gestores, pues ahí va a estar el gerente, ahí va a estar, le van a pagar, la empresa le va a pagar porque tiene la parte administrativa, ¿cierto? En cambio, los comanditarios solamente aportan el aporte señalado pues para aportar a la sociedad, valga la redundancia. En caso de una quiebra, ¿qué va a pasar? Los socios gestores son de responsabilidad ilimitada, responden con el pecunio ellos también. Pierden los aportes más lo que tengan afuera, su casa, su carro, listo. En cambio, los comanditarios, como ellos prácticamente no tuvieron la parte administrativa, ni tampoco recibieron sueldo, ellos solamente esperan sus dividendos, ellos tienen solamente limitado, perderán lo que tenían de aporte a la sociedad. También cabe anotar que dentro de la constitución de estas sociedades en las escrituras públicas, bueno, uno de los puntos a resaltar es que la duración es el término fijado en las escrituras de la Constitución, ¿no? Bueno, esto es igual prácticamente casi que para todas, casi que para todas. Hay algunas que no es así, la duración, por ejemplo, bueno, no me viene ahorita a la mente cuál es, pero hay una que la duración no es lo que dure, lo que esté estipulado en la escritura pública, sino que simplemente no se estipula tiempo de duración, creo que es, profe, pero cuando se vence este tiempo, la sociedad puede continuar sin ningún inconveniente. Ajá. Okay. Para eso está la asamblea de socios, ¿no? Que es la que define. Sí. En las sociedades de capital tenemos las sociedades anónimas, las sociedades en comandita por acciones y las sociedades anónimas simplificadas. La razón social de las... Anónimas no, por acciones simplificadas. Por acciones simplificadas, profe. Yo estaba pensando en otra cosa cuando hice esta diapositiva. La razón social de las sociedades anónimas las que solemos ver, ¿no? Que dice, por ejemplo, no sé, la empresa Fabiola Murillo S.A. Esas son las sociedades. Manuelita S.A. Manuelita S.A. El número de socios, mínimo 5 socios. Y el capital son acciones, títulos, valor, existe un capital autorizado y un capital suscrito y un capital pagado. Dentro de esos capitales, el capital autorizado es el capital máximo que puede tener una sociedad de acuerdo a sus estatutos.
Es decir, que es el valor máximo, ese valor máximo lo fijan los socios, que es lo que decía el profesor ahorita, al constituir la sociedad y representan el 100% del capital. El capital... ¿Cuál? ¿Cuál qué, profe? ¿Está dando la anónima? Sí. Las anónimas, acuérdense que ellos tienen acciones usted compra son acciones, títulos, valores. Y dependiendo de que la empresa genere, eso inclusive para la bolsa. Si la empresa genera utilidades, pues aumenta el valor de la acción. Si genera pérdida, pues disminuye. Por eso se llama anónima, porque van desde 5 hasta ilimitados. Yo puedo tener acciones de Bavaria y nadie sabe. Los socios difícilmente se van a conocer. Los grandes accionistas sí se van a conocer. Pero miren, muchas veces han sacado acciones en Ecopetrol, entonces usted puede comprar acciones y nadie lo conoce. Entonces, anónima, toma el título de anónima porque difícilmente los socios se conocen. ¿Ya? Pero dice que estaba sujeta por el capital autorizado. Cuando habla del capital autorizado, no es que lo máximo que pueden tener de acuerdo es, o sea, que lo máximo que pueden tener es lo que está sujeto en los estatutos de la conformidad de la sociedad. Claro, y después de eso, si ameritan más, hay que hacer un proceso para autorizar más. Y, profe, pero entonces esta parte donde dice que el valor máximo lo fijan el valor máximo lo fijan los socios, sí o no, al construir la sociedad. La asamblea. Ajá. Entonces, si lo fijan. Y otra cosa es la asamblea. Las asambleas son todos. Pero entonces sí, cuando los socios, digamos, ese valor máximo por el que se va a constituir la sociedad, bueno, ahí hay una parte que me gustaría que me explicara. Cuando se habla dentro del capital autorizado, que dice que el valor máximo con el que se va a constituir la sociedad son 100 millones de pesos, por ejemplo, pongamos. Es decir que, digamos, en el proceso de la constitución no se puede pasar de ese valor, ¿o a qué refiere? Claro, porque está suscrito y pagado. Entonces yo puedo tener los 100 millones autorizados y ahí yo puedo tener un capital suscrito de 50 y 50 para después pagarlo, ¿no? Para completar los 100. Pero al momento de que se hagan nuevos aportes, pues obviamente que se hacen más aportes. Cambiaría pues el monto del capital. Mediante acta, mediante asamblea, ¿no? Ahí pasaría un mayor aporte y sería la mejor utilidad, ¿cierto? Claro. O la utilidad sería igual. La utilidad se generaría en el aumento del valor de la acción. Es lo que llama la prima. Cuando la acción genera utilidades, entonces hay una prima en la colocación de acciones. Ahora, ya si de pronto la empresa empieza a producir pérdidas, pues ya antes se evalúa la acción. Si la tenía en 1.000 pesos, ahora ya vale 900. Quiere que la empresa va perdiendo. Ok, pero entonces sí el capital, pero entonces ese 100%, digamos, esos 100 millones de pesos a los que yo he hablado ahorita, eso es lo que dice dentro del capital autorizado, que ese es el total, el 100%. Somos 5, vamos a ver, somos 5. Vamos a aportar 100 millones, pero no están los 100. Todos tenemos de a 5, de a 10. O sea que tenemos un capital autorizado de 100 millones, pero pagado 50. Y quedan otros 50 suscritos para completar los 100. Ya. Y hay un tiempo para usted, como socio, de esa plata, para completar los 100 millones. Para que quede claro para el evento. No, que es que usted se adelanta, profe, porque allí dice, ¿no? Que existe un capital autorizado, un capital suscrito y un capital pagado. Bueno, ya mis compañeros saben que ya les hice la definición de lo que es un capital autorizado. Pero también está en lo que usted está hablando ahorita, de lo del capital suscrito. Les voy a, digamos, a decir qué significa el capital suscrito. El capital suscrito significa que del total del capital autorizado de los socios, que los socios suscriben en una parte, que bien puede ser la totalidad del capital autorizado o parte de él, el caso de una sociedad anónima. Ay, qué pena. Qué pena. Voy a poner eso en silencio. En caso de una sociedad anónima,
lo mínimo que se pueden suscribir es el equivalente al 50%. Entonces, según el ejemplo que usted estaba poniendo ahorita, de ese 100%, de esos 100 millones, lo que falte, o sea, el 50, es que me enredo allí, profe. Lo que teníamos que cada uno íbamos a poner 5, ¿no? Vamos a meter 100 millones, pero cada uno tiene ya 10. Tenemos 50, Ya. la mitad, 50 millones. Y el otro capital, el otro 50, y que sería el 50%, y el otro 50% puede ser el capital suscrito. Ajá. ¿Cierto? Y después y ya cada uno sabe que dentro de 6 meses se debe pagar, se pagan y listo. Okay. Y ese es el capital pagado, la parte que se debe, por la que deben responder cada uno, ¿cierto? Ajá, sí. Ok, ahora sí. Bueno, tenemos las sociedades en comandita por acciones, la razón social es las que terminan en la sigla SCA. El número de socios es un número, uno o más gestores, que serían los que se determinan como gestores, los comanditarios. El capital está conformado por acciones, títulos de valor, existe el capital autorizado, capital suscrito y el capital pagado, que es el mismo tipo de capital de las sociedades anónimas. Y está las sociedades por, no es anónima simplificada, ¿cómo fue que me dijo, profe? Ahí está bajito, acciones simplificadas. Acciones simplificadas, que se denominan con la sigla SAS, en las famosas SAS. El número de socio, mínimo un socio. Estas eran las que les hacía ahorita la observación, que son las que no tienen la duración de esta constitución de la sociedad, no tiene que estar, digamos, estipulada o no tiene que estar fijada o reglamentada en el momento de inscribir la sociedad. Creo que es la única. Lo que pasa es que esa sociedad no se hace escritura pública, sino un documento equivalente firmado en notaría y listo. Sí. Y esas reemplazaron prácticamente las EU, las empresas unipersonales, que eran una sola persona, pero las catalogaban como limitadas. Yo le hago una pregunta. Hablando de las SAS y hablando de las EU, pero hablamos de las SAS, soy yo solo. ¿Qué beneficio tengo yo en montar una SAS yo solo? ¿Por qué no lo hago como natural? Porque al fin y al cabo, yo como natural, por ejemplo, yo como persona natural, yo puedo tener una utilidad de 20 millones de pesos en el año, la renta líquida para la declaración de renta, y esos 20 millones me da renta cero. Por 20 millones yo no pago impuesto de renta, de renta líquida, ¿no? La renta líquida es lo que me queda después de mis ingresos menos los gastos y los costos y deducciones, me da el valor a pagar, ¿cierto? Me da cero. Pero si yo, esa misma empresa, la vuelvo SAS, sobre los mismos 20 millones de pesos voy a pagar el 33%, 6 millones 600. Entonces, la pregunta que le hago a todos ustedes, a cualquiera que me diga del panel, ¿por qué lo hacen? Porque hay empresas o personas naturales que forman la SAS, sabiendo de que con 20 millones no paga impuestos, pero como SAS sí. ¿Por qué? Profe, pues no sé si de pronto, porque por ejemplo, no sé, puede ser a veces desconocimiento de las derechos y obligaciones, no sé, puede ser una. Profe, qué pena, ¿me repite la pregunta? ¿Por qué sabiendo? A ver, estoy haciendo una analogía entre una persona natural y una SAS. Yo como persona natural, si genero una renta líquida de 20 millones de pesos, créame que en la tabla me va a dar cero. Pago cero impuesto de renta. Pero yo mismo, esa empresa la vuelvo SAS, por esos mismos 20 millones de pesos voy a pagar un impuesto de 6 millones 600. Y hay gente que lo hace. ¿Por qué? No sé, para legalizar su dinero, ya pasa a ser una organización, entonces como legalizar.
No, porque usted natural también está legalizando y usted está pagando está presentando su declaración de renta. Bueno, hay unas empresas que ya quieren trabajar con puras SAS, no con naturales. Pues ojo, tiene unas connotaciones. ¿Por qué? Para así ser legal. No, ambas son legales. Profe, Tengo mi cámara de comercio y todo. yo digo, por ejemplo, ahorita la DIAN está poniendo mucho problema con lo de la facturación electrónica, que ahorita hay que hacer un documento equivalente. Por ejemplo, las empresas SAS que le compran o solicitan servicios de las empresas naturales deben generar un documento equivalente. Entonces eso hace que de pronto sea más complicado y que las No, empresas los naturales, alcanzan. toda empresa que sea responsable de IVA debe de presentar factura electrónica, sea natural o sea jurídica. Por eso, y los que no son responsables de IVA. Esa no. Ahí donde viene un documento equivalente, que hay un juego que están haciendo, o sea, yo que le compro a esa empresa, tengo que hacer un documento equivalente para poder validar esa compra o ese gasto. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿por qué creen ustedes? A ver, Luis David, ¿por qué creen ustedes? Contame. Sí. ¿Por qué creen ustedes que hay personas que montan SAS siendo ellos solos? Y dicen, no, yo monto mi SAS, así me tengo que pagar impuestos. Como natural, no. ¿Por qué creen ustedes? No sé, pues de pronto las personas naturales que deciden como montar una empresa así, pues de primeras o así, de pronto tienen más beneficios al obtener una SAS, ¿no? ¿En qué? Pues no sé, puede de ser beneficios Lo único que de lo le que trae está. beneficio es que tiene que tener un contador de cabecera porque es responsable, es antirretenedor, es Sí, responsable de IVA de una vez, tiene que pues sí, presentar retenciones de la fuente mensuales, IVA bimestral o cuatrimestral. En cambio, sí, como natural, de pronto usted no pasa los topes y declara renta y no más. ya. Bueno, voy a decirle por qué. Eh, ¿Ah? Profe, Diga. pues no sé, digamos si es una empresa, bueno, si es una entidad y es comercial, ella puede tener descuentos por otras entidades al momento de que ella vaya a comprar algún insumo, ¿no? ¿No puede ser eso? ¿No puede ser eso? ¿Será? No, No. profe, pues díganos usted. Digo Por eso yo, o yo voy a sea, decir, pero no me dejo al, decir. al, al, al volverse una SEA tiene que obtener algún beneficio. Digo yo, debe tener algún descuento en la compra de sus insumos, digo yo, No. SAS. de Ya lo voy a pronto, decir. Ya ¿no? lo voy a decir, ya lo voy a decir. A ver, yo monto mi empresa como natural. Pues le resulta más efectivo, no sé. No. Hay empresas que por política no le compran a naturales, pero porque tiene que ser SAS. Pero eso ya me lo por un lado. Yo, la más sencilla, como estamos hablando de sociedades, por la responsabilidad. Yo como natural soy Juan Martín Góngora y soy solidario por las deudas de mi empresa. Si yo adquiero créditos, van a ser a nombre de Juan Martín. Entonces, el día que se genere la quiebra, voy a perder mi casa, mi finca, mi automóvil, todo lo que yo tenga de patrimonio, porque es mi pecunio, ¿verdad? En cambio, si yo divido esto y monto las SAS, anteriormente eran las EU, que pueden hacer eso, estoy separando los bienes míos con lo de la sociedad. Y si yo a la sociedad digo, tengo 10 millones, son los 10 millones. Ah, que se quebró, nos fue mal, van por la sociedad, no por usted. Porque usted ya, por eso, entonces es el costo-beneficio. Limpio o protejo mi patrimonio personal, no lo pongo en riesgo y prefiero pagar impuestos. ¿Ya? Simplemente se declaran en quiebra y ya. Exacto, y van a caerle a la sociedad como tal, no a las SAS como tal, no a Juan Martín. Así yo sea el representante legal. Es que un representante legal de una sociedad no es responsable de las deudas.
El representante solamente es una figura para que represente, valga la redundancia, un grupo de socios. Y le dan la figura de un NID, una figura jurídica, un NID que lo identifica a todos. Mientras que ustedes con su cédula es su NID. NID persona natural. ¿Listo? Listo, profe, clarísimo. Siga, niña. Listo, brother. ¿Aún estoy compartiendo? Sí. Sí, claro. Bueno, ¿por dónde digo, profe? Por las... Usted está pagando la sociedad anónima, administración, responsabilidades, ahí está. Ok. Entonces tenemos las sociedades en comandita por acciones. La responsabilidad de la administración de estas sociedades está a cargo de la junta directiva elegida por la Asamblea General de Accionistas. Y la responsabilidad recae sobre los gestores. Los gestores comprenden solidaria e ilimitadamente su responsabilidad por las operaciones sociales y los comanditarios limitan su responsabilidad a sus respectivos aportes. Dentro de las sociedades anónimas simplificadas, la administración puede estar administrada por el mismo socio o un tercero. Esto no pone problema. La responsabilidad está limitada hasta en el monto del aporte. Yo creo que era eso, es eso, profe, lo que usted está explicando ahorita. Cuando yo conformo mi sociedad y mis aportes están limitados, digamos, a 50 millones de pesos. Solamente respondo por eso. Acuérdese que la anónima es la acción. Si la acción pierde valor, ya, vale cero, perdió. Okay. Si usted compra una acción de una empresa y esa empresa se quiebra, pues su acción ya también no tiene valor. Si su empresa, esa empresa a la que usted le compró acciones, genera utilidades, vale 1.000 pesos el valor nominal de la acción. Al cabo de las utilidades puede valer 1.200, 1.500, 2.000 pesos, inclusive puede doblarse. O sea que su capital se dobló porque la empresa está generando ganancias. Aquí en las sociedades anónimas el riesgo es que la acción pierda valor. ¿Y cuándo pierde valor? Cuando la empresa genera pérdidas. Pero en el momento en el que esta genera pérdidas y llega a un tope donde ya la persona ya no se puede hacer, digamos, el dueño en sí no se puede hacer responsable digamos, de esas deudas, ya simplemente lo que dijo usted se declara en quiebra y ¿qué pasa allí, profe? ¿Quién responde por vale 0 pesos. Ya, no pasa nada. El que tenía... Ya, perdió su inversión, perdió plata. Pero... Vean una película de Eddie Murphy que se llama de rico a millonario, de pobre a millonario. Mendigo millonario. Léaselo, véansela y verá. Mira, hay gente en la bolsa de valores, hay gente que compra acciones, empresas bajitas, porque saben que en un momento se van a disparar. Ese es el juego del corredor de bolsa. ¿Ya? Ahora que están con la criptomoneda, muchachos, que eso es lo del futuro, esa criptomoneda funciona así. Usted puede invertir y le puede dar mucha rentabilidad, pero si la criptomoneda baja de precio, entonces baja también su rentabilidad. Si la empresa se quiebra, su acción vale cero. Si ustedes ven también una película llamada El Caso Enron, o leen El Caso Enron, la alta gerencia le pagó las prestaciones a los empleados con acciones, sabiéndose que la empresa se está quebrando. Y al final se quedaron sin nada. ¿Por qué? Porque las acciones perdieron valor. Entonces, así se maneja en la sociedad anónima. ¿Listo? Dale. Ok, chicos, dentro de todas las sociedades, así como se constituyen, también se pueden disolverse, pues sí, profe, sí, la disolución. ¿Disolver está bien dicho? Disolución. Bueno, dentro de cada sociedad tiene unas causales para poder disolverse. Ay, profe, yo no sé si eso se diga así, pero bueno. Dentro de las sociedades, pues allí está bien. una de
da las causales para poder llegar a la disolución de una sociedad. Según el Código del Comercio, está la sociedad, que la sociedad por vencimiento de término previsto por su duración en el contrato, que, bueno, esta aplica para todas, excepto la SAS, que esta no cuando el contrato se vence, ella puede continuar con su función sin ningún problema. Es así, si estoy equivocada, profe, me corrige. Así es. Por la imposibilidad de desarrollo de desarrollar la empresa social, por la terminación de la misma o por extinción de la cosa o cosas cuya explotación constituye su objeto. Es decir, que cuando la empresa ya no puede desarrollar su actividad, es una causal válida para disolver la sociedad. Por la reducción del número de asociados o número de requeridos en la ley para formar o poner en funcionamiento. También está... Está por muerte. Espere, profe, que es que no quería leer, pero me tocó. En las sociedades sometidas a la vigilancia, la superintendencia de sociedades podrá declarar de oficio o solicitud de interesado la disolución de las sociedades cuando ocurra cualquiera de las causales previstas en los ordinales 2, bueno, eso ya lo está mandando uno a la ley. Cuando también se pueden disolver las sociedades cuando estas están sujetas a... Ay, profe, espere que... Por no querer leer me perdí. Disolución. Dice que también se pueden disolver por la desaparición de una o de todas las categorías de socios, por la pérdida que reduzca el capital o por debajo del 50% del capital. Es decir, que cuando la sociedad pierda más del 50% del capital con el que fue constituido, esta se puede disolver. Todas estas causales aplican para todas las sociedades. Después tenemos los contratos, que son el documento que le da origen a la vida, o no sé si se puede decir así, de las sociedades. Dentro de los contratos, bueno, hay muchas, dentro de los contratos se pueden, debe incluirse muchas cosas, ¿no? Dentro de ellas se debe tener en cuenta el nombre y domicilio de los integrantes, la clase o tipo de sociedad, el domicilio de la sociedad, el objeto social de la sociedad, el capital con el que se va a conformar la empresa, la duración precisa de la sociedad. También debe tener la forma de administrar de los negocios sociales, la forma de hacer la liquidación y el domicilio de la sociedad. Tenemos también dentro de las sociedades la transformación de las sociedades, es decir, cuando una sociedad se va a transformar en, no sé si en otra sociedad, es decir, cuando pasamos cuando pasamos de sociedad ilimitada, de anónima a sociedad en comandita simple. No sé si se pueda, profe, allí me ayuda, no sé si se pueda hacer el traspaso, eso no lo averigué, no sé si se puede pasarse de cualquier tipo de sociedad a otra, o existen, unos criterios donde tiene que tener ciertas características para poderse convertir. Yo creo que la máxima está en la sociedad anónima, y yo devolverme, de pronto subir, sí, pero de arriba hacia abajo no creo. Bueno, dentro de las transformaciones y fusiones en la sociedad,
Una sociedad podrá, antes de su disolución, adoptar cualquier otra forma, que es lo que les estaba diciendo ahorita, la sociedad comercial reguladas en estos códigos mediante una reforma del contrato social. Obviamente, en el momento en el que la sociedad pierde su, digamos, su forma inicial, tendría que, pues ya ese contrato tendría que modificarse y estipularse, pues otras normas, leyes, lo que lleve el contrato. Característica. La transformación no producirá solución de continuidad de la existencia de la sociedad como persona jurídica, ni en sus actividades, ni en su patrimonio. Si en virtud de la transformación se modifica la responsabilidad de los socios frente a terceros, dicha modificación no afectará las obligaciones contraídas por la sociedad con anterioridad a la inscripción de acuerdo a la transformación en el registro mercantil. En la escritura pública, la transformación deberá insertarse en un balance general. Se revisará la base para determinar el capital y las sociedades transformadas, aprobado por la Asamblea o por la Junta de Socios y autorizados por un contador público. O sea, profe, que cuando las sociedades se transforman simplemente se necesita la aprobación de los socios y el contador, no es necesario, obviamente que sí, ¿no? Lo tiene que, ya tendrían que volverla a suscribir en el, ay, ¿cómo se llama eso? En la asamblea, ¿no? Nada se puede hacer si la asamblea no aprueba. Pero me refiero a que, por ejemplo, yo soy una SAS y yo me quiero convertir en una, digamos, de una sociedad simplificada. Simplemente la asamblea o tengo que volver a suscribir la sociedad, volver a hacer el cambio el de registro sociedad, mercantil. hacer el cambio y todo, pero por asamblea, aprobado por asamblea. Si la asamblea no aprueba, no se puede hacer nada. Ya. Las fusiones. Habrá fusión cuando una o más sociedades se disuelvan sin liquidarse para ser absorbida por otra o para crear una nueva. La absorbente o la compañía adquirirán los derechos y obligaciones de la sociedad o sociedades disueltas al formalizarse en el acuerdo de fusión. Y las disoluciones, pues bueno, eso ya les dije cuáles eran las causales de la disolución para la sociedad. Si quieren de pronto entrar y digamos, ahondar un poquito más en lo que, cómo se puede disolver una sociedad, ya pues ustedes entran al Código del Comercio. En el artículo 218, allí está estipulado cuáles son, dentro de todas las causales que existen, cuáles son cada una de esas para poder disolverse. Bueno, esa vaina, profe. Para poder disolver una sociedad, sí, creo que sí. Ya, profe. Y ahora con una palabrita de disolver, ¿no? Es que me pega la lengua. Disolver, disolución, disolverse. Se puede decir disolverse, ¿no? Sí, sí. Okay. Bueno, ya, profe. Muy bien, Fabiola. Bueno, sigue mi amigo John Edison. Sí, profe. Dale. Dígame. Profe, yo le pregunté, yo le escribí a usted por el WhatsApp y le pregunté de qué tema me tocaba, pero usted no me dijo nada. Entonces quiere decir que usted no vio la grabación. Sí, pero ahí no me mencionaron, solo Sí, mencionaron la... Sus compañeras le patrocinaron una exposición. ¿Qué fue, Fabiola? ¿Cuál era? El último tema del juego. Pero ya le digo. Sí. Sí, ahí en la grabación, yo me acuerdo que yo pregunté qué Lo tema de se los tocaba. documentos, lo de los documentos. Creo que los títulos valores. Eso fue. No, profe. Sí, profe. Sí, bueno. yo. No, profe, le escribí yo. Títulos, valores. No lo vio. Y lo puse Muy en la pantalla mal. también. Sí, yo vi sí, yo lo vi. Bueno.
Luis David, ¿qué tiene para redondear entonces usted? Usted que hizo todos los videos, tanto laboral y comercial, háganos como una síntesis de lo que aprendió. ¿Sobre el qué, profe? Todos los videos que usted ha visto de la clase. Profe. Sí. ¿Quién es? Que le haga un resumen. Una síntesis del derecho laboral y el derecho comercial. ¿De derecho laboral y comercial? Señor. Voy. Pues, derecho laboral se determina en varias ramas, ¿cierto? Tiene como objetivo, pues, analizar, comprender y explicar las normas, principios de fundamentales, pues, del derecho del trabajo. Sea trabajador, empresa, dependencia, contratación de trabajo o relación de trabajo, en fin, etcétera. ¿Cierto? Un ejemplo podría ser el derecho laboral de trabajo social, que se encarga pues de velar por los intereses de los trabajadores o el bien social. ¿Correcto? Diga. ¿Y qué más le cuento? Bueno, pues digamos la función principal del derecho laboral, pues es como la rama principal del derecho, como dice pues el nombre, que se involucra pues con todo el proceso del trabajo. ¿Dónde encontramos, en qué leyes, en qué código encontramos todos los derechos laborales? ¿En qué leyes qué? Encontramos todo lo que respecta al derecho laboral. ¿En qué leyes, en qué normas? ¿A qué normas? Pues no sé, Si yo quiero ve que el aprender Ministerio de Trabajo, pero no. ¿Cómo? ¿Cómo? Si yo quiero aprender mis derechos y mis obligaciones, ¿a dónde debo recurrir? ¿Qué debo leer? ¿Ministerio de Trabajo? No. No, compañero. Tienes que dirigirte al Código Sustantivo del Trabajo. Eso, Ok. Fabiola. Y hay una ley. Bueno, gracias. Y hay otra ley, ¿cuál? Está la ley del 90, pero que yo la tenía por acá. Es la ley. Ay, ¿La ley qué? espera que esa sí no. Yo lo estoy buscando. Esa no la tengo presente, la tenía apuntada. Ley 50 del 90. Eso, la ley 50 del 90. Ya. Porque la ley 50 es donde compete las cuestiones de las cesantía y pensiones, ¿no? Y también tenemos la ley 100 del 93. ¿Y esa en qué consiste? La ley 100, la de la seguridad social. Ya. Entonces tenemos el Código Sustantivo del Trabajo, que es la Carta Magna, pues digámoslo así. Pero la Carta Magna es la Constitución. Acuerden que dentro de la pirámide de Kelsen, ninguna ley, ninguna ordenanza, ninguna acuerdo pueden violar la Constitución Nacional. Entonces, pero ya en el ámbito laboral, tenemos que irnos al Código Sustantivo del Trabajo, a mirar la ley 50 del 90 y la ley 100 de 1993, como para tener pues un cúmulo de conocimientos para no ir a, digamos, entre comillas, embarrar en una mala contratación o en una echada sin justa causa, o porque el Código Sustantivo del Trabajo beneficia más al empleado que al empleador. No quiere pues que el empleador no tiene cómo defenderse, obviamente que sí, pero siempre va a estar más a favor del empleado, que digamos que es la parte débil, ¿no? Es la parte débil. Bueno, y la parte, y ahora sí nos metemos a la parte comercial, ¿dónde tenemos que recurrir? ¿A dónde para conocer todo lo concerniente a la parte comercial?
Yo lo dije ahora. Luis David, le estoy preguntando. Señor, ¿sí? Si yo me quiero aprender todos los derechos y obligaciones de la parte comercial, ¿a dónde debo recurrir? ¿A dónde debe recurrir? Yo lo dije ahorita al final de la exposición, Sí. compañero. Sí, usted lo dijo no ahorita. diga nada, ¿sí? No, sí, pero ya lo dijo, yo me Estoy acuerdo, pero no. prácticamente evaluando a Luis David. Hay que aprovechar lo que está presente. Sí. Y ya es cuasi contador, ojo. No, ya es contador. No, Ojo administrador. Ah, ya, se salvó. No, también. Sí. Un administrador que No, haga ahí malas va alguito, un poquito. un administrador que haga malas contrataciones, lo van a No, medir claro, ahí, no. chao. Sí, señor. Ve, Entonces, profe, no, la verdad se me dígale, fue. Fabiola. Pero yo la, No, Fabiola, todavía no. Fabiola no. Miguelandi, ¿a dónde tiene que ir? Miguelandi, Walmit. creo. ¿Qué? ¿Dónde estaba? La oficina de trabajo. Si yo quiero aprender, ya dijimos que en la parte laboral tengo que irme el Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 50 del 90 y la Ley 100 del 93. Ahora yo quiero en la parte comercial, ¿a dónde debo de ir para conocer? No sé. No sabe. Yo le digo. Ya. Al código del comercio. Eso. Al Código del Comercio, ¿dónde tiene que ir más allí? En la parte comercial nos rige el Código del Comercio. Y en la parte laboral, el Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 50 y la Ley 100. Bueno, muchachos, entonces para dentro de 8 días ya es el parcial final. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a hacer el parcial, lo cuelgo en actividades, va a decir parcial final. Voy a mirar cómo lo estructuro. Cosa que dentro de 8 días a las 7 de la noche usted ya esté haciendo su parcial y lo va a dar hasta las 10 de la noche para que lo termine. ¿Listo? 3 horas. Eso es fácil. Y más con la virtualidad, pues usted tiene todas las herramientas allí para... Yo lo que es más difícil es yo sacar las preguntas que ustedes responderlas. ¿De acuerdo? ¿Cómo, profe? Es más difícil para mí hacer un parcial que responderlo. Entonces no hagamos parcial. No, me toca. Toca porque además, acuérdate que aquí tuvimos la complejidad de que antes nos rindió y terminamos el módulo, ¿no? Porque mire que empezamos como a dos terceras clases dando espera que llegaran más y siempre fuimos 3 y al final llegó Luis David para completar los 4. Profe, si mejor hacemos como la última clase, como más así como estaba haciendo ahorita, de preguntas y respuestas así, aquí en vivo y en directo. Nos conectamos y hago como un examen oral. Sí, como un debate. Pero ¿qué más vamos a debatir si todo está hecho? No, entonces yo voy a tener 3 preguntas y aquí vamos a resolverlas. De acuerdo al número de preguntas que responden, va a ser mayor, pues. No, hágalo así Sí, como es mejor el escrito normal. Yo creo que es mejor. Sí. con Fabiola uno llega al debate y aquí nos da las 10 de la noche yo debatiendo con Fabiola. No, Fabiola nos peina a todos y todos sacamos uno y Fabiola ahí no. No, pero pues yo no me dejo, yo también le aprieto y aquí nos dan las 10, profe. No, sí, con John Nelson, la primera clase nos entretuvimos bastante. La clase, Uy, sí. La grabación es como de 20 horas. Entonces, no, Sí. profe, un examen ahí nos quedamos. No, listo, no, yo pongo el parcial y ustedes lo hacen de 7 a 10. ¿Listo? Dale. ¿Y cuántas preguntas, profe? ¿De opciones múltiples? Sí, falso y verdadero, ABC.
O sea, que no vamos a ver clase como tal, sino solo el parcial. Sí, no nos vamos a ver, ya seguiríamos, pues la última vez que nos vemos. Bueno, Ya. gracias por todo, los quiero mucho, se me Bueno, cuidan. Ay, Miguel Ángel, no mienta. ¿Usted a quién quiere? Ni al profesor quiere. A ti, Fabiola. Mírame la cara. Gracias, bebé. Yo sé que es mentira, pero gracias.